Cuando el año nuevo nos espera, es hora de acopiar proyectos y buenos deseos. Ese es también el propósito de estas palabras que os dirijo de corazón, ensanchar las puertas a la esperanza. La esperanza es una fuerza poderosa que siempre se impone al miedo. Y en Asturias tenemos muchos motivos para iniciar 2026 con la mochila cargada de ilusiones. Comenzaremos enero con más habitantes que hace un año. Para una comunidad decidida a superar el reto demográfico, es una de las mejores noticias posibles. Esas personas que, llegadas de otras partes de España o de otros países, dan nueva vida a nuestros pueblos, merecen que las acojamos con carácter solidario, sin ceder un palmo a los discursos de odio. Ellas nos demuestran que el Principado es una tierra fértil de oportunidades. El mismo aliento nos transmite el mercado laboral. Por primera vez en mucho tiempo, hemos tenido menos de 50.000 parados. La angustia de quienes necesitan un empleo no consiente que nos demos por satisfechos, pero esto demuestra que estamos en el buen camino, al igual que la expectativa cada día más cercana de superar las 400.000 personas con trabajo. Esta Asturias que crece se refleja en el renacer de la industria, en el dinamismo empresarial o en el auge del turismo. Es cierto que algunas decisiones se escapan de nuestras manos. La Comisión Europea debe aplicar ya, cuanto antes, las únicas medidas capaces de despejar el porvenir de la siderurgia. No obstante, también podemos recordar que nuestra presencia en Europa es constante. Hemos sabido estar donde había que estar y cuando había que estar para contribuir a que la Unión despierte y reaccione antes de que sea tarde. También vamos a ver tar en el 2026. Vamos a poner lo mejor de nos mesmos para afianzar el resurdir de Asturias. Es ahí la gran xera que nos convoca y que implica, de todo esto es, reforzar el estado de bienestar. No podemos presumir de buenos datos económicos si a un tiempo deixamos que se deterioren la sanidad y los demás servicios públicos, como sucede en otros sitios. Por eso resulta tan alentador que, el 8º año seguido, Asturias entre en xineru con un presupuesto en vigor. Ese proyecto va a deixarnos fortalecer el sistema sanitario y cumplir punto por punto el acuerdo para mejorar la educación pública. Son les cuentes que aumenten los recursos para prevenir les quemes forestales, sofitar el campo y defender el nuestro paraíso natural. Y el mismo presupuesto, en definitiva, que va a hacer posible un logro inédito. Desde la escuela infantil hasta la universidad, todo el itinerario educativo va a poder ser gratuito. Como ya pasa con les escuelines o la tarxeta Conecta, Asturias abre y marca el camino. Todos estos finxos van a valer poco si no aprovechamos ese puxón para cruciar fronteras nuevas. Estamos dispuestos a facelo. Junto al fortalecimiento de los servicios públicos, el derecho a la vivienda va a seguir siendo una prioridad indiscutible. Digo bien, falo de un derecho, no de un negocio. Vamos a ser inconformistas por principio. La mayor histórica de las nuestras comunicaciones, del AVE al aeropuerto, anímanos a encarar otros desafíos. De algunos, por simple respeto a la razón y a la legalidad, como suprimir el peaje del Huerna. En Asturias, trabemos una alianza social fuerte que va a rematar en el único final posible, la eliminación, una aspiración irrenunciable. Por desgracia, en el 2025 también hubo noticias malas. Y entre as máis doliosas, os accidentes mineiros de Zarreu y Veiga de Rengos. Estas palabras iban a quedar ben probes se non incluíran outro compromiso, que asumo personalmente, chegar hasta el final para que se faga xusticia. Nestas fechas, sempre extrañamos a quen están fora. Precisamente, este mensaxe grábase en el Museo da Migración, en Colombres. É un xeito de dicirvos que Asturias non vos esqueice. Allí onde vivades ou traballedes, allí está tamén a vosa terra, a mesma que vos viu marchar e que hoy ofrece as portas abertas para o retorno. Porque esta é a Asturias da esperanza, a que confía nas súas propias forzas para asegurar a igualdad, para votar sin contemplacións el machismo, a que está orgullosa da súa cultura e as súas linguas, e Asturias dos dereitos e libertades onde todos temos acollida, Asturias que se reafirma nas súas conviccións democráticas, decidida a preservar a convivencia, a que medra, emprende e gana el futuro, a que de ningún xeito se vai consentir que retroceda para volver al medo nin al pasado. Así, chen de esperanza e cargado de ilusión, deseo vos el millor 2026 posible. Feliz ano novo!